Hola amigos del canal, ¿cómo están? Esto es el lenguaje de la ciencia. Hoy tenemos para compartir con ustedes un video sobre derivada de una función en un punto. En especial de lo que vamos a hablar es de la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Bien, para empezar acá tenemos la definición. Dice, sea f una función definida en un intervalo abierto a b y sea x sub 0 un punto perteneciente a ese intervalo, decimos que f es derivable en x sub 0 si existe el siguiente límite. Si existe este límite, el límite del cociente incremental, ¿sí? Acá tenemos la gráfica de una función y igual a f de x, una función cualquiera, ¿sí? x sub 0, un punto perteneciente al intervalo abierto. Suponemos que lo que tenemos acá es el intervalo abierto a b, ¿sí? Tiene como imagen a f de x sub 0, ¿sí? Un punto en el segundo conjunto. Después lo que hacemos es incrementar, ¿sí? Un cierto h, es una cantidad positiva, y obtenemos otro punto sobre el eje de las abscisas que sería el x sub 0 más h, ¿sí? A ese punto le corresponde una imagen y la denotamos así, f de x sub 0 más h, la imagen de x sub 0 más h. Bien, entonces el límite del cociente incremental es el límite para h tendiendo a 0, ¿sí? De f de x más h menos f de x sub 0, es decir, esto menos esto, ¿sí? Estamos hablando del incremento en y dividido h, que es el incremento en el eje de las abscisas. ¿Bien? Si existe este límite, se lo denota así, f' de x sub 0, y f' de x sub 0 se dice derivada de f en x sub 0, ¿sí? En el punto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a la interpretación geométrica de la derivada de una función en el punto. Bien, acá tenemos la representación geométrica, ¿no es cierto? Tenemos la función igual a f de x, tenemos un punto de su dominio, el incremento, la imagen del incremento o del punto incrementado, ¿sí? Y resulta que por esos dos puntos podemos trazar una recta. En este caso sería una recta secante porque a la curva, porque corta en dos puntos a ella. Le vamos a llamar S1, ¿sí? Es una recta secante. Ahora, si recordamos cómo calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, fíjense que el punto A es el punto x sub 0, f de x sub 0. El punto B tiene coordenadas x sub 0 más h y f de x sub 0 más h. ¿Sí? Esas serían las coordenadas de cada uno de los puntos. Ahora, si nosotros queremos calcular la pendiente de esta recta, llamémosle m o m1, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Hacemos la diferencia y nos quedaría f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿sí? Es la diferencia de las segundas componentes dividido x sub 0 más h, ¿sí? Menos x sub 0. X sub 0 más h menos x sub 0, ¿sí? De esta manera, fíjense, son opuestos, por lo tanto, la pendiente m1 va a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Fíjense, esta cantidad es exactamente a lo que tenemos acá, que es el cociente, a lo que llamamos cociente incremental. Bien, entonces esta pendiente m1 sería, ¿sí? Esto que tenemos acá sería la pendiente
de la recta secante S1. Ahora, si nos preguntamos qué pasa si tomamos un incremento más pequeño, ¿sí? Si tomamos un delta H más o menos por acá. Vamos a ver entonces qué pasa con la pendiente si tomamos el incremento un poco más pequeño, más o menos por acá. Bien, lo que se puede observar, lo que sucedió es que se modificó el punto por donde pasaba la recta, ahora le llamamos B', ¿sí? La recta que pasa por A y pasa por B sigue siendo secante a la curva porque la corta en dos puntos, ¿sí? Si queremos calcular la pendiente de esta nueva recta, sería de la misma manera que lo hicimos para la primera secante, ¿no? Esta va a ser la secante S2 y la pendiente de esa secante, la vamos a llamar M2, va a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, y por la misma razón, ¿sí? Cuando hacemos la diferencia acá, nos va a quedar como resultado h, el incremento. Otra vez tenemos que la pendiente, ¿sí?, de la recta es el cociente incremental, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si nosotros pensamos en un h mucho más pequeño, ¿sí? Si pensamos en un h que ande por acá, más o menos, que nos traiga el punto x sub 0 más h por acá. Ahora lo van a poder ver en un gráfico. Bien, como consecuencia de hacer el incremento más pequeño, ¿sí?, obtenemos un x sub 0 más h por acá, al cual le corresponde una imagen f de x sub 0 más h, y ellos mismos definen un punto B', ¿sí? Se modificó de nuevo, pasamos al punto B', que es un punto que está sobre la función, ¿sí?, la gráfica de la función. El punto A y el punto B' son distintos, siguen siendo distintos, por lo tanto la recta que pasa por esos dos puntos va a ser una recta S3 secante a la curva. Fíjense, la recta sigue siendo secante, y la pendiente de la recta la pueden calcular de la misma manera que veníamos haciendo con las pendientes de las otras rectas, ¿no?, de las rectas secantes anteriores. Bien, ahora, así como tomé tres posiciones distintas para este punto, ¿sí?, al punto que incrementamos, hicimos que h era más pequeño, hacíamos de cuenta de que era más pequeño y obteníamos distintos puntos sobre la curva. Ahora, de la misma manera podemos seguir pensando en hacer más pequeño el incremento. Fíjense, la posición del punto B pasaría por acá. Si tomamos otro incremento más pequeño aún, la posición de B estaría por acá. Y si hacemos h tender a 0, es decir, que prácticamente se superpone con x sub 0, acá va a suceder lo mismo. El punto B se superpone prácticamente con el punto A, ¿sí? Y esto que estamos calculando, o esto que tenemos acá, a ver, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido h, esto que tenemos acá, bien, va a ser la pendiente, pero no de una recta secante, sino de una recta tangente en el punto A. ¿Por qué? Como B' prácticamente se superpone con A, entonces de esta manera fuimos calculando las sucesivas pendientes, ¿no es cierto? Bien, la pendiente de esa recta vamos a calcular de la misma manera, ¿sí?, pero no va a ser secante, sino que va a ser una recta tangente. Entonces, si delta h tiende a 0, entonces esto que tenemos acá nos da la pendiente, pero es la pendiente de una recta tangente a la curva
en x sub 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá, fíjense, es lo mismo que estamos diciendo acá. Dice el límite para h tendiendo a 0 del cociente incremental los da la derivada. Y dijimos que si h es muy pequeño tendiendo a 0, esta cantidad nos da la pendiente de una recta tangente. Entonces, podemos decir que la derivada de una función en un punto, ¿sí?, nos daría entonces un número, ¿sí?, un número, y ese número es la pendiente de una recta tangente a la curva en el punto x sub 0. Es decir que con ese valor de la pendiente vamos a tener una recta tangente, es decir, si le llamamos alfa al ángulo que forma con el eje de las abscisas, entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente o la tangente trigonométrica, que es lo mismo, ¿no es cierto? Sabemos que la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. Bien, entonces ahí tenemos la interpretación de la derivada de una función en un punto como la pendiente de una recta, ¿sí?, tangente a la curva en ese punto. Bien, listo chicos, nos vemos en un próximo video. No se olviden de darle me gusta y dejar las sugerencias y comentarios en el canal. Hasta la próxima.